En Venezuela, el proceso de modernización se inició paulatinamente desde el siglo XVIII y fue reforzándose con importantes intervenciones guzmancistas a finales del XIX y otros avances gomecistas a principios del siglo XX, cuando se comenzó a construir un escenario para la vida moderna, caracterizado, entre otras cosas, por una incipiente transformación a partir de algunos avances científicos e industriales en el crecimiento de la población, una economía constituida por las explotaciones agrícolas y pecuarias. Ante la dinámica de la vida moderna en Venezuela desde 1936, el Estado formuló un ideario de programas y planes para responder a las profundas transformaciones metropolitanas. Los programas emprendidos durante los gobiernos de Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, la Junta Revolucionaria, el breve de Rómulo Gallegos, la Junta Militar y Marcos Pérez Jiménez tienen como criterio común demostrar la fuerza que el Estado alcanzó a partir de las prácticas modernas de organización. Hay en todos ellos una clara urgencia de contribuir con la capacidad productiva del país a partir de los programas apoyados en acciones específicas para cada sector. Algo importante debió suceder cuando los indicadores numéricos arrojaron un crecimiento vegetativo de 31.459 a 197.033 habitantes en el transcurso de apenas medio siglo. Los primeros cambios fueron institucionales. El Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría fue sustituido en 1936 por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, con el objeto de mejorar las condiciones sanitarias en las que se encontraba el país en diciembre de 1935, a la muerte de Juan Vicente Gómez. El Estado se propuso superar el número reducido de 3.644 camas distribuidas en 51 hospitales y aumentar la esperanza de vida de 37 años. Para ello, la planificación sanitaria debió copar todas las regiones del país, controlar la salud pública en respuesta a las exigencias de un Estado afanado en responder a los problemas que detenían la capacidad productiva de la población. El doctor Enrique Tejera se encargó de dirigir el ministerio en su primer año de funcionamiento. Entre las primeras acciones durante su gestión destacó la de escoger el equipo de hombres capacitados que acometerá la labor de acabar con las enfermedades endémicas, entre ellas la malaria, que asolaba Venezuela, y rebajar la tasa de mortalidad infantil, junto con el planteamiento de tecnificar progresivamente los temas asistenciales. El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social se organizó en una moderna estructura institucional que, junto con los avances científicos venezolanos, dan muestra de vanguardia en el campo de la medicina. Entre 1936 y 1949, el carácter progresivo en la planificación de este ministerio abrió la brecha para la incorporación de planes asistenciales dedicados a cada tipo de enfermedad, amparados por divisiones que formaban parte de la organización, con lo que se reafirmó y legitimó la especialización como uno de los pilares para la institucionalización de la medicina en el país. Cada división dedicó sus funciones a solventar los problemas vinculados con las enfermedades de su competencia. Así fue como se crearon la División de Tuberculosis, la División de Lepra y la División de Higiene Mental. Los enajenados mentales fueron interpretados como poseídos por los demonios. Tal interpretación posiblemente aplicada al igual que en la península española, si tomamos en cuenta que, durante la colonia, en España el arte de curar estos enfermos mantenía la influencia de las órdenes religiosas. Fue así como en la provincia de Caracas las actitudes delirantes, las manifestaciones histéricas en los individuos fueron tratadas con castigos celestiales y lógicamente se aconsejaba a los pacientes como única vía para alcanzar alivio la constricción cristiana y la práctica de las más penosas mortificaciones expiatorias. Durante la colonia no hubo establecimientos especiales para los delirantes. Las rudimentarias prácticas de sanación se aplicaban en las casas. Seguidamente, en el siglo XIX se propuso la asistencia a los enfermos en hospitales especializados. Más allá de la función de exclusión de los enfermos contagiosos y peligrosos para la sociedad, sino en una suerte de atenderlos con cuidados especiales en donde la acción terapéutica había sido analizada con efectos positivos en la curación.
En 1876 se fundó el Asilo Nacional de Enajenados en Los Teques, con 47 asilados, el cual podría considerarse como el primer establecimiento para dementes en Venezuela. En él se recurrían a prácticas coercitivas como tratamientos. El lugar elegido para su ubicación fue descrito como de clima fresco y agradable, tenidos desde viejos tiempos como de un benéfico influjo en la evolución de las enfermedades mentales. Al clausurarse el asilo de Los Teques en 1892 por las continuas prácticas coercitivas, los pacientes fueron internados en el asilo de Enajenados de Caracas, ubicado en Catia, en una casa particular de origen colonial reformada bajo la dirección del ingeniero Agustín Aveledo, en 1867 para el Hospital Militar. En 1889, el presidente Juan Pablo Rojas Paul decretó el funcionamiento del asilo de enajenados o manicomio de Catia. Finalmente, en los primeros 50 años del siglo XX, la salud fue asumida como responsabilidad del Estado. En un primer paso, en la Academia de la Medicina, en 1912, se estudiaron las enfermedades especiales y la relación entre ellas y otras dolencias, en especial su incidencia en la salud mental. Esto pareciera dar cuenta de que la medicina daba pasos positivos en pro de los tratamientos y la curación para enfermedades especiales. En el Plan de Construcción de Hospitales del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de 1947, fueron considerados los hospitales especiales para el aislamiento, como aquellos que se destinarían únicamente para la atención de tuberculosis, lepra y enfermedades mentales. Entre las condiciones que caracterizaron a estos hospitales estaba aprovechar las condiciones climáticas. Por lo tanto, la selección de las zonas de montaña y costeras fue uno de los criterios que prevaleció en la ubicación de los edificios para el aislamiento. Así el espacio debió estar en consonancia con la función y desencadenó en el planteamiento de proyectar en un ambiente alegre y quieto un lugar ideal, con lo que se pretendió construir una heterotopía, el lugar sin lugar, donde alojar a todos aquellos individuos cuyo comportamiento era inapropiado respecto de la norma exigida. En la modernidad venezolana, el aislamiento y la exclusión en las edificaciones asistenciales ya no se produce en el viejo hospital de imagen desagradable. Los esquemas para su organización y ubicación con relación a la ciudad debieron cumplir con el objetivo de ayudar a la naturaleza a vencer la enfermedad. Un lugar común para todos los hospitales especiales fue el patio, en cualquiera de sus versiones, abierto y cerrado. Aquí recordamos lo que Foucault denominó como heterotopía. El patio forma parte de la utopía, se convierte en el lugar más próximo al lugar del cual fueron excluidos y aislados los pacientes. El corredor se convirtió en el espacio de transición entre el lugar de internación y el patio. Este espacio, que tiene su origen en la estoa de la ciudad griega y utilizado posteriormente en las viejas casonas coloniales, ha sido un recurso incorporado en la arquitectura moderna por lo conveniente para realizar diversas actividades en él. Tanto el patio como el corredor son componentes que promueven la construcción de la heterotopía del edificio asistencial. El lugar sin lugar debió estar rodeado de toda la vegetación ejemplar. Basta recordar que el contacto con la naturaleza se aplicó como terapia desde finales del siglo XVIII, cuando el doctor Samuel Tuke recuperó los valores de lo primitivo en una suerte de retorno a la naturaleza como algo básicamente mágico. Estos tratamientos y espacios forman parte de los hospitales especiales construidos como heterotopía, para desconocer a un grupo de la población contaminante, peligroso y desagradable. Así fueron vistos los tuberculosos, los locos y los leprosos respectivamente. Con la arquitectura de estos edificios se debió construir una imagen particular al paciente por el largo tiempo de internación y al resto de la sociedad. El lugar debió mostrar la calidez de un transitorio hogar para el enfermo, así como también debió atender la medicina institucional. El Sanatorio Antituberculoso Simón Bolívar, ubicado en el predio asistencial del Algodonal, fue un proyecto de Carlos Guinán. Se emplazó sobre un valle de 50 hectáreas al norte de la carretera de Antímano, a 5 kilómetros de Caracas, formado por masas de árboles de diferentes especies, las cuales fueron aprovechadas en los tratamientos. El lugar fue descrito como un valle perfectamente adecuado al caso, protegido de los vientos e inmediato a la ciudad, lo que facilita en todo caso la buena atención médica. El edificio se organizó en pabellones. Guinán utilizó ejes y simetrías, consiguiendo un efecto de continuidad al exterior con el edificio. Independizó los servicios de los 6 pabellones, 3 a cada lado, de 2 pisos, con capacidad para 300 enfermos.
Se construyó con todos los requerimientos de la técnica moderna de los hospitales, volcados hacia alargados patios. Las 3 habitaciones de 8 camas fueron dispuestas hacia el sureste, sobre largos corredores en planta baja que mantienen continuidad hacia los jardines de los patios y balcones en la segunda planta. La estratégica ubicación atiende la recomendación médica de la toma de sol matinal, por lo tanto, los corredores y balcones eran elementos que facilitaban seguir los tratamientos para los enfermos de tuberculosis. El Hospital Psiquiátrico de Caracas fue otro de los edificios en los que la tradición en la arquitectura se hizo presente. Sustituyó el decimonónico asilo de enajenados de Caracas por lo insuficiente para atender el número de enfermos mentales del país. Este proyecto para el nuevo manicomio de Catia, como fue también denominado el Hospital Psiquiátrico, ha sido atribuido al arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Estaría conformado por 5 edificios, 2 de un solo piso para hospitalización de hombres y mujeres, organizados alrededor de 3 patios separados entre sí por el servicio general donde se ubicó la administración, la enfermería, los talleres y la cocina. El patio es el elemento organizador de este conjunto asistencial. Todos los espacios se ordenan alineados frente a un corredor abierto delimitado por columnas, las cuales separan el edificio de servicio de los de la zona de hospitalización y el viejo asilo. Adicionalmente, se utilizó como el lugar para los ejercicios físicos y laborterapia de los enfermos. Los espacios para la hospitalización fueron ordenados a partir del requerimiento médico de separar a los pacientes de acuerdo a su grado de peligrosidad y de tener ambientes al aire libre para la realización de laborterapias y otros tratamientos. La Leprosería Nacional de Los Caracas, ubicada en la Hacienda Los Caracas del Litoral Central, a 17 kilómetros de Naiguatá, ajustada a la accidentada topografía. La propuesta urbana inicial para este conjunto asistencial la ejecutó la sección de arquitectura del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y la Dirección de Edificios Asistenciales del Ministerio de Obras Públicas y fue estudiada y proyectada por el ingeniero Armando Vegas. Se propuso cada edificio como un dispositivo relacionado directamente con la naturaleza. La vegetación del lugar es tan frondosa que toda la obra en sí es en realidad un inmenso parque. Lo asertivo de la propuesta extendida en toda la superficie del terreno podría atribuirse a la posibilidad del ingeniero Vegas de adquirir conocimiento de los tratamientos para atender la lepra por parte de su hermano, el doctor Martín Vegas. Estaba claro en el mundo médico que la mejor forma de atender este tipo de enfermedad era con el uso de edificios independientes entre sí, segregados de acuerdo al avance de la enfermedad y de la protección de contagio para el personal médico, enfermero y administrativo. En este proyecto fue construida una tradición a partir del rescate del pasado. Se utilizó la arquitectura moderna como un instrumento para darle paso al pasado y la tradición. Por un lado, la organización urbana fue una respuesta a las modernas terapias de curación para los leprosos. Por el otro, los rasgos arquitectónicos con elementos neocoloniales se utilizaron como repertorio nacional en algunos edificios del conjunto asistencial. Corredores abiertos con columnas, balcones, celosías de concreto, aleros, portadas decoradas con arcos polibulados, romanillas, ventanas de madera y cubiertas inclinadas de tejas fueron algunos de los elementos utilizados en consideración al clima, la geografía y los tratamientos en las viviendas unifamiliares en los edificios de habitaciones colectivas. Para concluir, los resultados del cuidado de la salud en Venezuela a mediados del siglo XX son un indicador fundamental del éxito del proceso de modernización en el país. En la medida en que los tratamientos médicos arrojaron resultados positivos, las propuestas arquitectónicas fueron evolucionando hasta ser objeto cuyas características era la simplicidad de los elementos que los componen. Se ubicaron en un ambiente para la curación, agradable, fresco, pero al mismo tiempo con un carácter efímero para su usuario en correlato con la garantía de sanación por los tratamientos. En la arquitectura de los hospitales especiales se mostró la tensión entre la tradición y la innovación. Cada edificio se construyó como una heterotopía, como el lugar sin lugar, aquel que se diferencia de otros edificios, que se reconoce en el paisaje urbano, pero al que ninguno quiere pertenecer por su condición de lugar contagioso, desagradable y peligroso, por lo que en él contiene. El patio, el corredor y el contacto directo con la naturaleza fueron recursos arquitectónicos que permitieron el aislamiento de los enfermos especiales, pero al mismo tiempo hicieron de un lugar ajeno para ellos el hogar del cual fueron apartados, en donde encontraron formas de distracción y de ocupación mientras se aplicaron los tratamientos para su sanación.